Amigos de Hablar de Dios School, me fascina que estemos aquí compartiendo este espacio juntos y bueno, que se hayan tomado por favor la tarea de compartir todos estos podcasts que tenemos aquí en María Visión para todos ustedes, porque lo hacemos con mucho cariño para que cada día aprendamos mucho más y que caminemos juntos en esta senda que nos lleva a la eternidad. Y bueno, hoy quiero saludarlos de una manera especial. Gracias también por estar aquí en Hablar de Dios School. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, quien se encuentra en Colombia, Padre Carlos Hernán Pineda. Padre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Linita? Mucho gusto para todos pues, nuestros hermanitos que se encuentran aquí conectados. Un abrazo y mi saludo. Bueno, Padre, gracias por tu tiempo. Hoy vamos a dedicarle estos minutos al Señor hablando de la oración y decidí titular de esta manera el podcast Un Minuto con Dios y todo cambia, Padre. ¿Por qué? Pero bueno, antes de iniciar nuestro podcast, quiero hacer una invocación al Espíritu Santo para que definitivamente sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta conversación. Y esta oración, Padre, dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, Padre, entonces con toda esta emoción que nos invita siempre el Señor a tratar sus temas, hablemos de la oración. Padre, primero, ¿qué es la oración? Vamos a definirla para que la tengamos clara, para poderla compartir ya como en trucos, después trucos más prácticos para que la podamos tener en nuestras horas, en nuestros días, en nuestras mañanas, tardes, noches. Definámosla primero. Claro que sí. Bueno, para ese sacerdote de 41 años de vida, siempre he definido la oración como el arte de comunicarme con el Padre, el amigo, el protector y el que me lleva a su casa. Entonces la oración es el arte de comunicarme con Dios. Si yo lo veo de esa manera, entonces la oración se va a ver como una necesidad de comunicarme con ese Dios que me dio la vida, con mi Creador, con el que me está acompañando, con el que me está salvando todos los días, con el que me está mostrando el camino a seguir. Esa es la oración. Padre, y diciendo todo esto como un arte, describiéndolo como un arte, que me encanta cómo lo estás definiendo, porque en realidad es una manera muy particular y hermosa, la cual se puede admirar como un arte literalmente. ¿Para qué funciona la oración? ¿Para qué hacer oración? Bueno, yo creo que por ahí estoy debatiendo un poquitico la vida de Lina, eh, contando así cositas muy pequeñas de mi vida. La oración sirve para todo, sirve para, primero, la necesidad que tenemos nosotros del corazón de estar en sintonía con Dios, la necesidad de expresar algo que el mundo no entiende. Si yo hoy amanecí triste, el único que va a entender esa tristeza va a ser Dios. Tal vez la esposa joven que se despertó eh, como desesperada, como con ganas de tirar la toalla, como con un sinsabor. Si ella le dice eso a su esposo, muy seguramente el esposo se va a enojar. Seguramente el hijo no le va a entender. Seguramente la vecina le va a decir, amiga, quítate de allí. La mamá le va a decir otra cosa. El único que va a entender esa tristeza que nace del alma es Dios. Entonces la oración es, vuelvo y repito, la comunicación de alegría, de tristeza, de abandono, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, incluso aunque muchas veces la oración no nos sepa a veces como tan bueno y a veces nos cueste un poquito, en la oración nosotros podemos expresar todo lo que el alma grita, pero que el cuerpo no es capaz de entender. Solamente el alma unida a Dios a través de la oración. Padre, lo que quiere decir esto es que deberíamos
orar así tú tengamos esa tristeza en el alma, pero también si tenemos una alegría infinita en el corazón? Claro, todo, todo. Además porque, a ver, lo he experimentado desde mi vida, desde mi experiencia. Eh, a mí me faltaba un mes para ordenarme sacerdote y a mí me dicen que no me ordenan y me sacan. Yo había orado por 24, 25 años, siempre en gratitud, siempre feliz, siempre contento, con algunas situaciones, claro, normales de cada ser humano, pero nunca había llegado a la oración sintiéndome desprotegido del mundo, sintiéndome abrumado, sintiendo que la vida después de 25 años no me sabía nada porque todo se había ido al piso. Entonces, cuando yo hago esa oración durante 2 años más o menos, Dios vuelve y me trae sin que yo moviera un solo dedito. A partir de allí, eh, yo me doy cuenta que la oración realmente, uno sin darse cuenta, cuando estoy alegre, Dios comparte esa alegría dándome gracias y dones y fortaleciendo mi espíritu. Pero cuando yo estoy triste, abrumado y acabado, el Señor me levanta, me carga, me sostiene y sin yo darme cuenta, Él hace el milagro de que en mi vida nazca la esperanza, la paciencia, la fortaleza y luego se da como fruto la empatía, la compasión, el ser capaz de levantar a otros como Dios me levantó a mí. Es decir, que con esta situación que pasaste en particular, pongámoslo en ejemplo, entonces tú te tardaste 2 años más en ser ordenado, ¿verdad? Pero durante esos 2 años oraste porque querías ser ordenado. ¿Qué pasó en esos 2 años? ¿Cómo te preparó el Señor que tú tal vez no te dabas cuenta de lo que iba pasando? O por supuesto te ibas dando cuenta de que te iba regalando otras cosas mientras llegabas, digamos que a la meta final, que era lo que le estabas pidiendo. Lina, no, yo no estaba pidiendo ser ordenado, Ajá. yo estaba pidiendo ser feliz y que Dios me mostrara un camino distinto a partir de mis 25 años, entre comillas, perdidos, Ujú. porque volví a empezar de cero. Entonces me llama mucho la atención porque yo no pedí ser ordenado, yo pedí al Ok. Señor, ayúdame con mi nuevo proyecto de vida, ayúdame en la universidad, ayúdame Ya. en esto que estoy haciendo como docente, como empresario, y hice muchas cosas. Y Dios sanó. A ver, primero Dios me escuchó, me abrazó, me acompañó en el proceso, me mostró caminos y al final, cuando ya vio que seguramente yo tenía las fuerzas necesarias, pues me concedió el maravilloso regalo que hoy tengo como sacerdote. Ya, pero claro, entonces durante ese tiempo que nos pasa obviamente a todos, que puse el ejemplo tuyo en particular, pero a todos nos pasa que estamos pidiendo algo, siempre queremos algo. Señor, yo quiero esto, quiero este trabajo, ejemplo, Señor, yo quiero este trabajo y pasa el tiempo y ese trabajo se dilata, al final puede que el trabajo no llegue, pero durante ese tiempo que nos tiramos a la oración, aprendemos tantas cosas a fortalecernos que hasta ya al final no queremos ese trabajo, sino que nuestra mente ya cambió porque empieza el Espíritu Santo a orar en uno y a uno interesarse en otras cosas también, ¿no? Claro, es que precisamente la oración no es solamente yo hablarle a Él, porque a veces creemos eso, que solamente es yo decirle. Los santos hablaban del descanso en el espíritu, es que yo me siente al frente, digamos, del sagrario, de un crucifijo, allá en mi casa y, Señor, no tengo nada que decirte, simplemente te miro y tú me miras. Y en ese te miro y tú me miras, o el transcurso de la oración puede ser, digamos, la litúrgica, la de la palabra, uno se va dando cuenta que lo que uno pide en el transcurso de esa petición, Dios le va mostrando a uno, mira, eso no te conviene. Dios da lo que a mí me conviene y muchas cosas Él como Dios no las permite en mi vida porque sabe que con eso yo me puedo o perder o me puedo herir más grandemente. En la cuestión del trabajo, como lo dices, uno a veces le dice al Señor, Señor, quiero ese trabajo. Y muy seguramente ese trabajo no ha llegado a mi vida porque tal vez con ello me puedo alejar más de Dios, puedo perder familia, puedo perder intereses, libertades, por ejemplo, porque hay valores que no se pueden, principios que no se pueden negociar en la vida.
y muchas veces cuando nosotros pedimos en la oración muchas cosas, se venden esos principios, se entregan esos principios, como es el amor, como es la felicidad, como es la libertad. Y muchas veces caemos, pedimos cosas que sin darnos cuenta estamos vendiendo esos principios. ¿Y la oración qué hace? Hacerme caer en la cuenta de qué realmente me conviene o no en la vida. Uy, padre, bueno, entonces ahora la pregunta del millón. ¿Cómo orar? ¿Cómo establecer una rutina? ¿Qué maneras hay para hacerlo? Hay distintas maneras. Quiero que tú nos enumeres y te vuelvas como un profesor práctico. Eso es cuando uno va al colegio y bueno, forma 1 para orar, 2, 3. Porque también yo creo que depende mucho de nuestra personalidad, de nuestro estilo de vida. Si es que nos levantamos temprano, si es que nos levantamos tarde. Yo creo que también todo depende de cómo poco a poco vamos trayendo el tema de la oración a nuestra vida y cómo va siendo parte de ese amor, como dices tú, que le dedicamos al Señor. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, entonces, primero que tengamos en cuenta que hay oración individual y Ujú. oración comunitaria, ¿cierto? Son dos oraciones, las dos son válidas y necesarias, ¿sí? Orar individual es muy especial porque es mi comunicación directa con Dios, del alma del creyente con Dios, del alma que ansía la presencia de Dios, como dice el Salmo 72, creo. Y la oración comunitaria, pues ustedes bien saben que desde el Antiguo Testamento Dios convoca a un pueblo y nos congregamos. Es más, todas las religiones que existen, y especialmente las más grandes, hay congregaciones. Se congregan en un templo, en la mezquita, se congregan alrededor de una plaza, bueno, qué sé yo, pero siempre hay una oración, tanto individual como comunitaria. Yo he sacado como varias, existen muchísimas más, pero voy a sacar las más importantes. Hay una oración principal que es la oración litúrgica, ya se los comentaba ahorita. La oración litúrgica es, por ejemplo, asistir a la Santa Misa, dominical o semanal, dependiendo del corazón, del tiempo y de la apertura que yo tenga a Dios. La misa es la oración perfecta de cualquier cristiano. O sea, si tú no sabes hacer el rosario, si tú no sabes hacer una novena, si tú no sabes hacer una oración espontánea, pues entonces ve a la misa. Y la misa está tan fielmente ordenada con sus pasos, con sus signos, con sus símbolos, la presencia del sacerdote, la presencia de los hermanos. Aquí se cumplen todas las funciones de lo que es una oración de congregación e individual, la Santa Misa. Esa es la primera oración litúrgica. La segunda oración litúrgica, no sé si lo has escuchado, Lina, es la liturgia de las horas. ¿Sí la Sí, conoces? la he escuchado. Bueno, la liturgia de las horas, como dice la palabra, es santificar las horas. Nosotros los consagrados, especialmente los que están en los monasterios, los que están de vida contemplativa, hacemos oración en la mañana con las laudes, en la tarde con las vísperas, en la noche con las completas, pero hay unas horas intermedias, un oficio de lectura y las horas intermedias que son tercia a las 9 de la mañana, sexta al mediodía y nona a las 3 de la tarde. Hay plataformas, hay libros acerca de la liturgia de las horas, es recomendadísimo, mientras que uno está esperando el bus, mientras que uno está en el aeropuerto, mientras que uno está esperando una cita, mientras que uno está en el descanso, se hace la oración, las oraciones son cortas, pero son muy lindas porque es orar con la palabra de Dios y con algunas enseñanzas de la iglesia. Es la misa y la liturgia de las horas. También hay devociones populares, entonces la novena del Espíritu Santo, que es la única litúrgica que tiene la iglesia. La novena de Navidad en Colombia, por ejemplo, es una oración hermosísima, comunitaria, donde se unen las familias, los vecinos, los compañeros de empresa, bueno, un poco de gente a celebrar en torno al niño Dios. Está la novena Señor de los Milagros. Bueno, eso se llaman oraciones litúrgicas. Hay otra oración muy linda, que esa la compartimos con otros hermanos no católicos, que es la oración con la palabra, ¿sí? La lección divina, por ejemplo, es tomar un texto bíblico, orar con él, qué me dice a mí esa palabra, qué tomo de esa palabra y cómo la hago vida, que surjan allí preguntas, que surjan allí cuestionamientos para mi día a día, o si hago la lección semanalmente, pues qué me dice mi Dios en la semana. Y, Es una puede, liturgia. y la lección de la palabra es
¿Tiene que tener algún orden o simplemente abres la Biblia y lo que en ese momento pase o cómo podrías sugerirlo? Bueno, qué bueno, al principio sería muy bueno hacerlo en compañía de alguien que sepa, ¿sí? Porque, a ver, hay varios esquemas. El esquema como el más original y el más sencillo es invocación al Espíritu Santo. Tomas la palabra. Si lo estás haciendo semanal, qué bueno que tomes el Evangelio del domingo de la misa, del domingo siguiente, cosa que ya desde antes estés preparándote para la celebración de la palabra que va a hacer el sacerdote en tu parroquia al domingo siguiente. Entonces sería muy bueno tomar el Evangelio de ese domingo. Si no, pues el Evangelio de cada día o si vas a tomar un libro, por ejemplo, no, yo quiero este mes leerme el Génesis. Bueno, entonces vas a hacer lección del Génesis. Pero se recomienda que la lectura sea corta, que no te hagas un capítulo, que busques una escena del Evangelio, algo muy corto. Entonces, inspiración del Espíritu Santo, como esa oración preciosa que hicimos ahorita al iniciar, la lectura y relectura del libro. Dentro de ese esquema está entonces uno como que ir repitiendo ya mentalmente con los ojitos cerrados que lo que te acuerdes de la lectura, como contártelo a ti mismo, pero ya desde la imaginación, luego que te impacte una palabra, que te hagas amigo de esa palabra, luego qué me dice Dios a través de esa palabra que he leído, que he releído, y escribir sería muy bueno. Bueno, esta palabra me dice a mí esto me está tocando en que tengo que cambiar esta situación de vida y un compromiso. Ese compromiso es, bueno, voy a ser un poquitico más ordenado, voy a ser más puntual, bueno, qué sé yo, o voy a hacer un acto de caridad y terminas con una oración nuevamente al Espíritu Santo, a la Virgencita María, al Padre Nuestro y terminas. Mira que la lección también es cortica, pero es una manera muy linda de orar con la palabra, la lección divina. Y hay varios esquemas. Yo te estoy diciendo uno de los más sencillos y de los más generales, pero hay muchas maneras de hacer lección divina. Ok, en tema de oraciones populares entraría obviamente el rosario, las treintenas, las novenas, bueno, todo este tema que también gracias a Dios y al internet pues tenemos mucho alcance, muy fácil, simplemente tipeamos algo y ahí nos sale lo que estamos buscando. Pero también me surge una pregunta, duda, padre, em, en cuanto al tiempo. Debemos exigirnos un tiempo, debemos proponernos un tiempo, debemos hacerlo varias veces al día, una vez al día. ¿Qué sientes tú que desde el alma Dios lo ve con mucho amor? Bueno, entonces para responderte a esa pregunta, sigo con el esquema de oraciones. Sí. Entonces, oración litúrgica, oración de la palabra, está la adoración eucarística, que es Ujú. la que nosotros hacemos visitando a nuestro Señor en la reserva del Santísimo, ¿no? Vamos allá al cofre, al tabernáculo sagrario de la iglesia, de la capillita, y oramos un ratico. Esa adoración eucarística también pues va esquematizada. Lo importante es reconocer a Jesús presente en la Santa Eucaristía. También estamos con la oración espontánea. Esa oración espontánea, yo creo que, pues yo crecí en una familia católica tradicional colombiana, donde la mamá le dice, desde uno se levanta pidiendo la bendición, persignándose, rezando un Padre Nuestro. Cuando uno sale de la casa se da la bendición, cuando uno entra a la casa agradece a Dios por haber llegado, cuando uno bendice los alimentos. Esas son oraciones espontáneas. Es más, esa oración linda que hacen esas abuelitas antes de tomarse una pastica. Usted ha visto una pastillita para el dolor. Sí. Jesús, María y José, y le toma la pastica. Eso es una oración, ¿sí? Cuando está la señora ya preocupada, bueno, ya va a ser la hora del almuerzo y no he hecho nada, Señor bendito, ¿qué voy a hacer? Ya eso es una oración, ¿sí? Entonces, esas oraciones espontáneas son muy lindas porque eso me muestra a mí que toda mi vida, que todo lo que yo hago en el día y en la vida están encaminados a la mirada de Jesús. Entonces, esa oración linda que aprendíamos de niños, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, que me valga la gracia del Espíritu Santo, esa oración me recuerda a todo momento, en cada instante, de que yo camino con Dios. Además, es un momento como de sentir también esa presencia en todo, al punto que incluso yo tampoco me voy a equivocar o voy a hacer cosas malas porque Dios está conmigo. ¿Sí? Esa es la oración espontánea. Hay otra oración, esa oración yo sé que puede ser
la primera oración que podemos hacer todos, incluyendo especialmente los que les cuesta orar tentándose o arrodillándose en un lugar como tal. Es la oración caritativa. Cuando a mí un muchacho o una persona me dice, Padre, yo estoy dudando de Dios, yo tengo dudas, yo como que no le estoy creyendo, yo como que tengo la cabeza así embotada porque no sé si creerle o no creerle a Dios, entonces yo simplemente le digo, vea, vaya, haga una obra de caridad. En esa obra de caridad, la que sea, visita a un enfermo, lleva algo de comer a una familia pobre en un barrio, ayuda a alguien que está en un semáforo y vas a ver cómo esa persona te va a mirar con unos ojos eh, eh, brillantes, honestos y le va a decir, mi Dios te pague, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque esa persona acaba de ver en tu caridad que Dios se manifestó, porque esa persona en la mañana muy seguramente dijo, Señor, dame el pan de cada día, Señor, me ha costado este dolor, me ha costado esta pobreza, me ha costado esto. Y justo llegas tú para esa persona, Dios ha llegado en ti. Y tú sin darte cuenta, has sido instrumento de Dios para esa persona. Ahí comienza entonces nace en el corazón una inquietud y esa inquietud la crea Dios a través de la caridad. Entonces la oración caritativa es preciosísima porque lo que tú quieras hacer en caridad vas a ver inmediatamente que ahí está la obra de Dios. ¿Sí? Sí, Ahí está, me está encanta también esa, no, la... esa la verdad nunca la había contemplado, me encanta la idea. Sí, hágalo que hasta con los mascoticas, los Ujú. perritos de la calle, con lo que sea. Vas a ver que la oración caritativa es de las más lindas. Es más, esa oración comienza con San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl decía, si estás haciendo el breviario, la oración litúrgica que hablamos ahora, y llega un pobre a tocarte la puerta, cierra el libro y ve y acompaña al hermano que está tocando la puerta, porque ya a partir de ese momento la oración deja de estar en un libro para estar en el hermano. Ay, qué lindo. Por eso, cuando uno ayuda a un hermano, incluso dejando a un lado la oración litúrgica por ir a ayudar a otro, es la oración perfecta. Por eso cuando una persona me dice, padre, yo no fui a misa el domingo porque estaba cuidando a mi mamá que le dio un mareo, nadie cuida a mi mamá, es bueno, ahí celebraste la misa con tu mamá, porque Ujú. la misa es la caridad y la caridad perfecta no está solamente en el acto devocional, sino cuando yo abro el corazón a Dios en la ayuda al hermano, ¿sí? Oración caritativa se llama esa. Y bueno, yo creo que partiendo de ahí, ya entonces uno hace de su vida, Claro. hace de su vida cotidiana el momento de oración, es tener la apertura siempre a Dios. Con Unas eso, elecciones, eh, que yo lo decía al principio, dependiendo mucho de a lo que tú te dediques, si tal vez tienes un trabajo en casa en el que puedes controlar tus tiempos, no tienes un jefe encima tuyo, te puedes ir a hacer el tema de la oración caritativa mucho más fácil, que me parece excelente idea. Pero si sientes que tienes un trabajo en el que tienes que estar siempre cumpliendo un horario, pues bueno, hazlo en la mañana o en el almuerzo, ¿verdad? O ya en la cena. claro, sí, sí. Por ejemplo, yo quisiera saber, Lina, cómo se conecta con Dios. Mira, ¿Cómo hace Lina? excelente pregunta, porque a mí aquí nadie me pregunta a mí, yo solo pregunto, me encanta. Mira, yo tengo que organizar mi día. Si yo no lo organizo, yo soy como que me levanto y me fui y se me olvidó la vida y empecé a trabajar y empecé a hacer mis cosas. Entonces una vez alguien me dio un consejo muy sabio y me dijeron, ¿por qué no vas a misa en la mañana? Y yo, excelente idea, tomé el consejo. Entonces, trato de ir a misa a las 8 de la mañana, que es la misa que me funciona, me queda cerca todo, y ya sé que de esa manera estructuro mi día y sé que lo primero que estoy haciendo es estar con el Señor y orar de esta manera. Y durante el transcurso del día, me escapo un rato al Santísimo o hago en la noche. También me gusta poner aplicaciones, soy muy fan de las aplicaciones y con las aplicaciones también medito un montón y de esa manera, y ¿sabes cómo me gusta también celebrar, Padre? Me gusta celebrar mucho cuando me pasan cosas extraordinarias que yo sé que no había poder humano que pasaran. Yo miro al cielo y simplemente levanto los brazos y le digo, Señor,
gracias porque yo sé que fuiste tú. Entonces acordarme de él todo el día también así. Sí, sí, es que la oración perfecta es esa. A veces nosotros dejamos de orar con miedo. Es más, anteriormente existían, o todavía en algunas parroquias de pueblos colombianos, existen personas que pagan para que otra persona rece un novenario, rece unos rosarios. Vení, haceme 30 rosarios a la Virgen. Le dicen a la señora que mantiene ahí en la iglesia. Ah, por una intención, porque yo no soy capaz de orar. Incluso mucha gente Sí. eh, tiene un mito y le dicen a uno, padre, usted que está más cerca de Sí, sí, Dios, sí. ore por Yo mí. lo digo, padre, usted que está más cerca. Sí, y puede, y aquí entre nos muchas veces puede estar más cerca de Dios el fiel que uno, porque pues uno no sabe cómo estará uno, cómo tendrá uno la regla con el Señor, ¿cierto? Pero todos tenemos la capacidad de poder entrar a los atrios del Señor y elevar nuestras oraciones a Él. Eso es la lectura de los salmos, Lina, y se lo recomiendo a todos nuestros hermanitos que nos están viendo en este momento. Los salmos son oraciones perfectas de los sentimientos de los seres humanos. Fueron atribuidos a David, pero fue un recorrido de muchísimos años del pueblo de Israel por el desierto. Entonces estaban alegres. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Tenían ansia de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Pecaron, Señor, misericordia es mío, por tu bondad, por tu misericordia, compasión por mi culpa. Tengo enemigos. Bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me has abandonado? Todos los 150 salmos son las oraciones Ujú. perfectas de la humanidad. Para una situación, sí, eso me parece espectacular. Y ya para terminar, una última pregunta, digámoslo así, padre. Para esas personas que están apenas empezando en el camino de fe, dando una mirada al cielo, que no saben, claro que es abrumador empezar algo, siempre es abrumador y es difícil y es obviamente te causa un cambio en absolutamente todo, en tu rutina. ¿Cómo empezar a orar? Y para hacerlo paso a paso, para después llegar a una misa diaria, un santísimo más prolongado y bueno, temas más que te tomen más tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que entender, y lo dice el Evangelio del jueves de la tercera semana de Pascua, dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. O sea, aquí hay presencia de Dios. Dios es el que siembra la inquietud en mi corazón. Por eso, lo único que yo tengo que hacer es tener apertura de Dios. Por ahí hay una historia de unos libritos que se llamaban como que vitaminas para el espíritu de un sacerdote, no recuerdo del lugar del sacerdote, vitaminas para el espíritu. Por ahí hay una historia de dos amigos, un católico y un no creyente. Entonces, los dos estaban en un deporte el de nado, se me olvida el nombre. Eh, Ellos estaban haciendo nado olímpico y resulta que el católico cada vez que se iba a tirar a la piscina del trampolín, él se daba la bendición y oraba a Dios y se tiraba. Entonces el amiguito le decía, pero o sea, ¿quién invocas con eso? Eso es una brujería, ¿qué es la cosa? Pues dice, no, estoy invocando a Dios. La cruz me recuerda que Jesús murió por mí. Bueno, él siempre le hablaba de Dios cuando podía y el otro le respetaba. Una vez se fueron para otro país porque eran unas olimpiadas y resulta que el amigo no llegó porque estaba hablando con su mamá, entonces él subió a hacer la práctica, subió a la piscina, al trampolín a tirarse, era de noche, no habían luces encendidas. Cuando se iba a tirar, hace la señal, la muestra de la cruz con su cuerpo para tirarse y su sombra con la luz de la luna, el reflejo de la luna, hace una cruz en la pared que había al frente. Él vio eso y se acordó de su amigo cuando le hablaba de Jesús, entonces él se motivó, se arrodilló y dijo, vea, yo no creo en usted, no sé quién es, pero mi amigo me enseñó que si le pido, las cosas se cumplen. Está pasando por una necesidad en mi casa. Si usted me quiere ayudar, ayúdeme. En ese momento llega el celador de esa piscina, enciende la luz y le dice, joven, bájese de ahí que la piscina está en mantenimiento, mira que no hay agua. Él ve allí un milagro de vida. Wow.
y a partir de allí comienza su vida de creyente. ¿A dónde llega la historia y a dónde quiero llegar yo? Que si uno abre el corazón a lo que Dios me quiera decir, muy seguramente, Lina, Dios se prende de cualquier cosita, Dios se prende del choque de un carro, Ujú. Dios se prende de una llegada tarde, Dios se Sí. prende de una destrucción de un hogar, Dios se prende de un error, de un pecado nuestro para hablarnos. O sea que la recomendación que yo le doy a cualquier persona que no sepa orar, vaya a un templo o en su casa, haga el deber solamente de arrodillarse o de cerrar sus ojitos, de ponerlos así en actitud de oración y decir, Señor, me falta fe, pero a partir de hoy quiero que tú me hables. Inmediatamente Dios va a hacer la obra y va a comenzar a escribir sobre tu vida. Eso es seguro, eso es seguro. Por eso estamos nosotros dos acá. Claro, es que es simplemente autorizarlo para que Él entre en nuestras vidas. Básicamente, en resumen, y creo que es importante tener el corazón abierto porque Él está ahí, listo para llenarnos de bendiciones, sino que muchas veces por las ocupaciones diarias, por el mundo, por todo lo que está pasando, las redes sociales, las distracciones, nuestros problemas, miramos para otras partes, buscamos consejo en otras partes, nos centramos en otras creencias y pues aquí está, aquí nació todo, Padre. Gracias de verdad por este tiempo, se pasa volando. Me ha fascinado esta conversación, de verdad, te lo puedo decir. Qué buenos consejos, qué muy excelentes consejos para llegar a la oración con mucho amor, con mucha humildad, que también es súper importante, y decirle al Señor siempre, así que aquí estoy, Señor, y no tengo fe, pero contigo yo sé que lo va a poder todo. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Amén, Lina, y para todos ustedes. Un último detallito chiquitico. Eh, Ustedes han escuchado la palabra ambientar, ¿cierto? Hay que ambientar. Sí. Entonces coloco esta luz para que ambiente este lugarcito. Coloco un olorcito para que me ambiente el olor al que me huela bueno. Hay que ambientar la vida de Dios. Ajá. Y uno ambienta la vida de Dios con cositas de Él. Entonces hay que purificarnos muchas veces de lo que vemos en el celular, de lo que escribimos, de los comentarios que hacemos, de las personas que frecuentamos. Las personas no son malas, pero sí relaciones que no convienen en la vida. Y respetando mucho a la persona, yo sé muy bien que hay relaciones que no convienen para ambientar mi vida para Dios. Que mi vida sea un sagrario, un templo para Dios. Ese es otro tema del que en algún momento podemos hablar Por y supuesto. simplemente gracias, gracias, gracias por este ratico. No, gracias a ti, Padre. Y a ustedes, gracias también por estar aquí con nosotros en Hablar de Dios School. Les pido por favor que compartan este temazo y nada, nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo gigante. Chao.